Vamos a ver qué tal ahora. Vamos a ver Vamos qué a ver qué tal tal ahora. Estamos de nuevo. Yo escucho muy bien. Se sigue Sigue sintiendo sintiendo el el eco. eco. Ve, qué curioso, ¿no? Porque yo escucho perfectamente. Bueno, vamos a Bueno, vamos a intentar intentar avanzar así. avanzar así. Vamos a ver. Bueno, Bueno, intentamos por segunda intentamos vez. por segunda vez. Bueno, Bienvenidos a Bienvenidos todos a al todos episodio al tercero tercero del Cosmos del Cosmos Invernal Invernal del Observatorio del Fabra. Observatorio Fabra. Decíamos que estas Vemos son que estas son unos telescopios más telescopios antiguos más de antiguos España, de España, con más historia más también, historia también. desde que se han Desde que descubierto se han descubierto asteroides, asteroides, han descubierto han descubierto cometas, cometas. ¿no es así? ¿Es así? es correcto, sí. Mira, cosa curiosa que no conocen ni siquiera en el observatorio, pero entrando a las páginas del Minor Planet Center, encontré que el Observatorio Fabra desde el año 1914 ha reportado 37 asteroides descubiertos. ¿Qué pasa? 37. 37. 37, que no hay sino 12 oficialmente que tienen su nombre y su órbita y tal, porque los demás se perdieron, porque era la época en la que se hacía la búsqueda de asteroides por medio de fotografía, de aquella de revelar, de la química, que era muy complicada. Y entonces no había muchos buscadores de asteroides, y como se requiere un protocolo de varios años para recuperarlo de nuevo antes de ponerle nombre, pues muchos de ellos no tuvieron quien los observara de nuevo y se perdieron. Quedaron 12 asteroides descubiertos en el Observatorio Fabra, todos antes de 1940. Uno de ellos incluso Uno de con ellos el incluso nombre con el nombre Barcelona. Barcelona. Claro, está Barcelona, hay otro que se llama Gotlandia, haciendo referencia a Cataluña, hay uno que se llama Hispania, haciendo referencia a España, evidentemente, y otros que son de nombres de personas amigas de José Comas y Solá, que era el descubridor. Hay uno que se llama Pepita, y entonces pensaban que era por la Constitución del año 1800, no sé qué, que se llamaba, que le decían la Pepa. Sí. Sí. Y cuando le preguntaron, dijo, no, eso no es por la Constitución, ese soy yo, Pepe, José. Pero como se ponían nombres femeninos, la puso Pepita, porque se acostumbraba a poner nombres femeninos a los asteroides. Muy bien. Muy bien. Los problemas de Los sonido problemas de de sonido persisten. Sin embargo, me parece que a ti se te escucha se te mejor que a escucha mí. mejor que a mí. Así que lo que te Así voy que a lo que pedir te voy a pedir es, sin más sin dilación, más dilación, que entremos que en entremos unos en unos temas temas que nos interesan que nos tratar interesan hoy, tratar hoy, que era la que era la ocultación ocultación planetaria, planetaria, al hilo al de lo hilo que de vivimos el pasado mes de pasado noviembre. mes de noviembre. De diciembre, el 21 de diciembre, claro. 21 de diciembre. 21 de diciembre. Sí, sí, realmente eso ocurrió. Pues mira, resulta que yo estaba haciendo cursos en el Observatorio Fabra, 3 cursos, que terminaron el día 15, el último, terminó el día 15 de diciembre. O sea, unos días antes de que ocurriera la ocultación entre Saturno y Júpiter, el acercamiento entre Saturno y Júpiter. Y entonces el tema astronómico en el mundo entero fue pues la conjunción de Saturno con Júpiter. Y uno de los alumnos del observatorio me escribió por los chats. Siempre en los cursos hago un grupo de chat con los alumnos. Tengo grupos de chat desde hace por lo menos 7 años. O sea que ahora manejo como 15 o 16 grupos de chat, lo cual no es nada fácil. Bueno, en fin, resulta que un alumno me preguntó acerca de la conjunción de Saturno y Júpiter. Y la pregunta fue, ¿es posible que en lugar de acercarse, lleguen a tocarse? O sea, que se oculten, que uno se oculte detrás del otro. Bueno, evidentemente la respuesta es sí, pero que un alumno me pregunte y yo responderle sí, me pareció lo más feo del mundo. De manera que empecé a investigar un poco el tema, que ese tema no lo tiene en la cabeza yo creo que nadie. Y me encontré con sorpresas muy interesantes. Encontré sorpresas. Entonces, creo que vale la pena compartirlas, a ver si de lo que hablemos hoy aquí me sale lo que estoy pensando, que es publicar un escrito en la revista Astronomía de marzo. Lo que pasa es que estoy
atrasado para enviar el escrito porque yo acostumbro enviar antes del 23. Tendría que escribirlo mañana. Mañana tendré tarea. Estaré atareado. Si nos resulta un buen tema de lo que vamos a conversar hoy aquí. Muy bien. Muy bien. Bueno, hay una cosa y es que lo siento, Diego, pero creo que te voy a hacer quedar mal. Porque vi que en la publicidad de esta charla pusiste sin PowerPoint, pero yo requiero entonces yo pensé, voy a hacer unos dibujos a mano para mostrarle a la gente, para ilustrar, porque esto requiere, digamos que, unos conocimientos mínimos, que hay que verlos, con un vocabulario, bueno, que tengamos el mismo vocabulario, que entendamos de qué estamos hablando. Y entonces me puse a hacerlos en lápiz y eso no se ve bien cuando lo apunto, pues cuando la cámara la apunto hacia un papel. Entonces dije, los voy a hacer en el ordenador porque yo lo hago muy fácil en CorelDRAW, lo manejo bien. Y entonces se hice los dibujos en CorelDRAW y la mejor forma de presentarlos indudablemente es un PowerPoint. Aunque, mira, aunque con el PowerPoint se diga lo que nos dijo una conferenciante que me tocó a mí, que venía de uno de los observatorios de Canarias. Y cuando entró y montó el PowerPoint, dijo, cuando yo hice mi doctorado, el director de la tesis, un día le fui a presentar lo que llevaba. Y cuando entré, me dijo, ¿traes un PowerPoint o tienes algo importante para decir? Total que yo hoy, lo siento, traigo un PowerPoint. Muy bien. Muy bien. Vamos a intentar verlo porque yo creo que ilustra perfectamente lo que hay. Entonces, no toda la charla será con él, solamente para las ilustraciones de lo necesario, que no son fotografías, son dibujos, no hay sino una fotografía. Entonces, cambio para mostrar la pantalla y la miramos aquí. Vamos a ponerla un poquito, espera, la centro un poco. Si no se ve suficientemente bien centrada, me lo dicen que yo lo arreglo. Bueno, entonces, mira, una ocultación entre planetas es exactamente el mismo fenómeno que un eclipse total de Sol. Incluso tiene las mismas fases de un eclipse total de Sol. Lo que pasa es que un eclipse total es entre el Sol y la Luna, que desde la Tierra se ven muy grandes porque son los cuerpos más cercanos a la Tierra. En cambio, los planetas que están mucho más lejos se ven muy pequeñitos. Ahí tenemos una luna, digamos que a una cierta escala. Esa sería la luna. Si ponemos la conjunción que hubo entre Júpiter y Saturno sobre esta luna, miren lo que obtenemos. Esos dos puntitos que hay en el centro de la luna son Júpiter, el de la izquierda, y Saturno, el de la derecha. Y la separación está a escala de la luna. De tal manera que es que cuesta verlos, ¿no? Cuesta verlos. Pues esa es la escala a la que se vería una conjunción planetaria, bueno, en este caso una conjunción planetaria. Pero cuando no se trata de una conjunción, sino de que se oculten uno tras otro, la distancia entre ellos es cero o cercana al cero. Entonces, miremos qué ocurre entre esos dos, poniéndolos a una escala mayor. Y veremos que son las mismas fases de un eclipse. Mire, por ejemplo, aquí están un planeta, dos planetas que digamos que van a producir una ocultación. Uno de ellos se va a ocultar detrás del otro. Observa que están tangentes. Entonces, para que haya eclipse o ocultación, que es el mismo, en este caso es lo mismo, la separación entre los dos tiene que ser menor que la suma de los radios. Si es mayor, evidentemente, como sería este caso, por ejemplo, si es mayor, no hay ocultación. Si es menor, sí la hay, pero la ocultación puede tener varias fases dependiendo de qué tipos de planetas se trate y de a qué distancia estén, porque un mismo planeta puede estar a varias distancias en el momento de la ocultación. Entonces, por ejemplo, mire, arriba está
la diapositiva que vimos antes. Esta. La separación tiene que ser mínimo igual a la suma de los radios para que se toquen y quedan tangentes. Si es mayor que la suma de los radios, la separación, están separados. Total, que no hay nada. Si es menor que la diferencia, miren lo que ocurre. Esta sería menor que la... Cuando están tangentes ahí como en este momento, la distancia es igual a la diferencia de los radios. Eso es una geometría muy sencillita que se hace en un papel, pues. Sería la diferencia de los radios. De tal manera que cuando es mayor que la suma de los radios, no hay nada. Cuando está entre la suma de los radios y la diferencia, el eclipse es parcial. Y cuando es menor que la diferencia, el eclipse es total. O sea, uno se mete dentro del otro. Hasta ahí, pues, eso hay que entenderlo, aunque es una cosa relativamente de lógica, como de sentido común. Pero bueno. Ahora viene otra cosa. Hay los mismos tipos de ocultaciones que de eclipses. Los eclipses totales de Sol pueden ser o eclipse total, que es que el Sol se oculta totalmente detrás de la Luna, se pierde. O eclipse anular, y es que la Luna pasa por el frente, pero se ve más pequeña por cuestión de distancias, y entonces se ve la periferia, anular, se ve como un anillo. O eclipse parcial, que la Luna penetra en el Sol, pero no lo cubre del todo, sino que pasa por un ladito, y ese sería un eclipse parcial. Y lo mismo ocurre con una ocultación. Mira, aquí están las ocultaciones. Por ejemplo, si es el que se ve más pequeño, no el que es más pequeño en tamaño, sino el que se ve desde la Tierra más pequeño, que pasa por el frente, habría un eclipse anular. En este caso no está centrado. Entonces, que eso lo llaman técnicamente un tránsito. Si el más pequeño es el que se pone detrás del más grande, que es el caso de la derecha, entonces habría una ocultación verdadera. Ahora, esto tiene como condición que la diferencia de los radios sea mayor que la distancia, o sea, distancia menor que diferencia de radios, para poder que ocurran estos dos casos, o el tránsito o la ocultación. ¿Qué pasa si la distancia es mayor que la suma de los menor que la suma de los radios, menor que la suma de los radios, pero mayor que la diferencia? Pues que habrá una ocultación parcial. Mira, si el pequeño es el que pasa por el frente, entonces una parte del pequeño saldrá como una protuberancia que de ahí se ve abajo. Pero si pasa por detrás, entonces habrá una ocultación parcial. Eso sería el equivalente a un eclipse parcial de Sol, exactamente. O a la fase parcial de un eclipse total, también. Bueno. Y luego está, si la distancia es mayor que la suma de los radios, definitivamente no hay nada. Porque uno de los dos pasa eso se llama una aproximación, que fue lo que vimos entre Júpiter y Saturno. Lo que pasa es que aquí es muy cercana. Más exactamente una conjunción. Bueno, eso para entender pues de qué estamos hablando, que es algo muy parecido a los eclipses. Bueno, y ahora viene cómo verlo. ¿Cuándo es posible verlo? Es posible verlo siempre y cuando no esté muy cerca del Sol. Mire, me explico. Aquí está la Tierra con su órbita en azul. Hay un planeta interior que está con la órbita naranja y un planeta exterior que puede ser Marte, Júpiter o Saturno. Interiores son Mercurio y Venus, que están más cerca del Sol que la Tierra. Exteriores, Marte, Júpiter y Saturno. Bueno, para esta charla que estamos dando, excluí a Urano y a Neptuno porque son telescópicos y se ven como puntos, y su ocultación es, bueno, digamos que nos complicaría las cosas y no nos aporta mucho porque su ocultación es similar a la de una estrella por un planeta, que es relativamente común, que una estrella se oculte detrás de un planeta. Entonces esos los excluí. No tienen tanta gracia como esa observarlos a simple vista, ¿no? Hasta Saturno son visibles a simple vista. Bueno, pues mira, aquí tenemos la Tierra en azul, un planeta interior, Mercurio o Venus, en naranja,
y un planeta exterior, Marte, Júpiter o Saturno, en rojo. Observa que para que se pueda ver este ángulo que hacen estas dos líneas, la línea horizontal y la que sube hasta el planeta exterior, hasta los dos planetas que están en línea con la Tierra, ese ángulo no puede ser muy pequeño, porque entonces quiere decir que se ven muy cerca del Sol y la luminosidad del Sol no nos dejaría verlo. Ese ángulo se llama elongación. Y si la elongación es menor de 15, es muy difícil verlo. Yo diría que si es menor de 12, es imposible verlo desde la Tierra, porque la luminosidad del Sol es demasiado. Menos de 12, bueno, hay gente que hace unas piruetas astronómicas con cámaras y tal, que es posible que sean capaces. Pero menos de 12, inútil buscarlo. Entre 12 y 15, muy difícil. Y mayor de 15, pues va siendo menos difícil mientras más nos alejemos. Bueno, entonces ya sabemos, la elongación juega un papel importante en que es esa separación. El ángulo, es más exactamente el ángulo Sol-Tierra-Planeta. Ese ángulo. Sí, a ver si las permite el sonido escuche. Cuando hablamos de que entre los dos planetas ha de ser menor que 15 grados, decimos que es posible verlo, pero no a cualquier hora del día, sino solo al atardecer o por la mañana. Antes o después, en función de que delante o detrás. Es correcto. Como está tan cerca del Sol, entonces el planeta, si va detrás del Sol, casi se pone con el Sol. Se pone el Sol y un poquito después se pone el planeta. De manera que hay unos momentos para verlo y pare de contar. Si el planeta va delante del Sol, entonces sale por la mañana y unos momentos después sale el Sol. Entonces ya sabemos que hay una limitación cuando la elongación es bajita. Ahora miremos casos particulares. Por ejemplo, ¿qué ocurriría, digamos, entre dos planetas que son los más brillantes del cielo, que son Venus y Júpiter? Mira, aquí está la Tierra, la órbita de la Tierra en azul, la órbita de Venus en blanco y la órbita de Júpiter, ahí está marcada en naranja. Y entonces observemos una cosa, que puesto que la órbita de Venus tiene un límite que es la línea punteada, o sea, una elongación máxima, que son 48 grados, entre la línea vertical y la línea punteada hay 48 grados, vistos desde la Tierra. Entonces, Venus no puede estar más allá de esos 48 grados. Total, que toda la órbita de Júpiter, de la línea naranja para arriba, hacia la derecha, se pierde. Y lo mismo al lado izquierdo, que es simétrico. Eso se pierde. Entonces, que no dará nunca a ocultaciones o tránsitos, serían tránsitos de Venus delante de Júpiter. Tránsito, cuidado, ocultación, porque Júpiter se ve más pequeño. Sí, bueno, eso luego lo vemos, lo de los tamaños, porque depende. Tránsito es que el más pequeño pasa, el que se ve más pequeño pasa por el frente del que se ve más grande. Ocultación es que el que se ve más grande está más cerca que el que se ve más pequeño. Esa sería uno. Luego vemos esos dos que son parte de esta geometría también, evidentemente. Entonces, mira, le queda a Júpiter solo un 16% de la órbita a mano derecha para que haya ocultación con un planeta como Venus. Y si es con Mercurio, menos, porque la elongación es 48, sino 28. Total que es mucho menos la posibilidad de que haya un planeta, una ocultación o un tránsito entre entre Mercurio y Júpiter que entre Venus y Júpiter. Ahora, esto es para la mano derecha, pero a mano izquierda hay otra figura igual a esta, especular, una vista de espejo. Total que sería un 32% de la órbita de Júpiter, del total de la órbita de Júpiter, solo un 32% tiene posibilidades de que ocurra una ocultación o tránsito con Venus. Si es con Mercurio, mucho menos. Esto para poner un ejemplo
entre un planeta interior Venus y un planeta exterior Júpiter. Otro sería, por ejemplo, entre Venus y Marte. Y las cosas cambian. Mira, entre Venus y Marte, mira lo que ocurriría. Está la Tierra en la órbita azul. Está Venus, aquí sí pinté la órbita de Marte completa, porque es más pequeña, la de Júpiter a escala me quedaría el otro muy pequeño. Está la de Venus en blanco. Y está la elongación máxima de Venus, que es la línea, el ángulo entre la línea vertical y la línea punteada. Y el total de la órbita de Marte en el que se puede ver una ocultación es la parte verde, que es el 21% a la izquierda y el 21% a la derecha. Más allá no se puede ver porque Venus nunca estará, mira, para señalar algo, Venus nunca estará por aquí para que haya una ocultación en esta parte y que Marte esté en este punto. Entonces Venus no puede estar, Venus lo máximo que está es aquí. Por aquí no puede estar. Tiene que ser, para que se alinee con la Tierra, tiene que ser que esté dentro de este ángulo, dentro de la elongación de 48 grados. Y a eso habría que restarle, evidentemente, una elongación de 15 grados o de 12, porque allí ocurre la ocultación, pero no se puede ver. Entonces, entre Marte y Venus, por ejemplo, sería un 42% de la órbita de Marte. O sea, solo un 42% del tiempo Marte está apto para ocultarse detrás de Venus. Bueno, ahora la geometría de una ocultación entre los dos planetas interiores, entre Venus y Mercurio. Esta es un poquito más compleja porque, vamos a ver, porque hay varias posiciones. Mira, aquí está la Tierra, la órbita azul. Venus, la órbita blanca, y Mercurio, la órbita blanca más pequeña. Para que haya ocultación entre Venus y Mercurio, o tránsito, hay que estar dentro de la elongación máxima de Mercurio, que es la línea punteada, que son 28 grados. Por fuera de esa no, porque Mercurio nunca está ahí. Tiene que ser dentro de la línea punteada hasta la línea vertical, en ese ángulo, y otro tanto a la izquierda. Entonces, ¿qué pasa? Que hay 4 casos. Un caso es que Venus esté en este trocito verde y Mercurio esté en esta mitad morada de arriba. Otro caso es que Venus esté en este trocito verde y Mercurio esté en la parte de abajo. Otro caso es que Venus esté en este trozo verde y Mercurio esté arriba, o que Venus esté en este trozo y Mercurio esté abajo. Y son diferentes, porque entonces en un caso es Venus el que oculta a Mercurio, en otro caso es Mercurio el que oculta a Venus, y hay algún caso en el que no se ocultan, sino que hay anular, eclipse anular. ¿Cómo son? Mira, si Venus está arriba, su diámetro aparente es de 50 segundos de arco, entre 50 y 60 segundos de arco. Y Mercurio arriba tiene 10 y abajo tiene 5 segundos de arco, con lo cual es mucho más pequeño, de manera que aquí siempre habrá ocultación de Mercurio por Venus. Mercurio se ocultará detrás de Venus. Pero si Venus es el que está en esta parte, entonces Venus quedará detrás y por el frente quedará Mercurio. Si Mercurio está en esta parte de abajo, no tendrá sino 5 segundos, mientras que Venus tendrá 10 de diámetro aparente, segundos de arco. Entonces, en ese caso, Venus es más grande, Mercurio es más pequeño y habrá un tránsito de Mercurio por el frente de Venus. Pero si Venus está aquí abajo y Mercurio está arriba, entonces mira que ya puede haber 2 casos, porque ambos tienen aproximadamente 10 segundos de arco, que pueden ser 9, que pueden ser 11, 12, porque depende de las excentricidades. Como son excéntricas las órbitas, depende de en qué punto de la excentricidad está en ese momento, si está más lejos o está más cerca. Las distancias no son constantes como yo las pinté aquí, que son círculos, no, son elipses. Unas veces está más cerca, otras veces más lejos. Entonces, puede ser que estando Mercurio aquí y Venus aquí, Mercurio se vea más grande y taparía a Venus. O que Mercurio se vea más pequeño y entonces habría un tránsito. Es compleja
la geometría, digamos así, de esas órbitas entre planetas interiores. Y son simplemente órbitas circulares. Bueno, yo las pinté circulares, que claro, eso es un error muy grande, pero de la otra manera sería un poco complicado de explicar y de entender. Pero así se entiende bien lo que ocurre. Lo que pasa es que la realidad será más compleja, puesto que ya entran en juego otras cosas que, aparte de esto, cosas que veremos luego. Bueno, eso por ese lado. Como vemos, las posibilidades de que un planeta, y esto ya es una respuesta para mi alumno, las posibilidades de que un planeta oculta a otro son muy bajas, porque tienen que ver con muchas variables, entre otras, con que los planetas exteriores, solo una parte de la órbita es apta para producir ocultaciones. Bueno, son muy bajas. A tal punto son bajas que mira una lista de ocultaciones que han ocurrido, sin importar que sean visibles por ocasión o no, entre el año 100 antes de Cristo y el año 3000 después de Cristo. O sea, estamos hablando de más de 3 milenios de ocultaciones. Y mira, la lista es tan baja que se puede poner aquí en este, eso es todo lo que hay. O sea, entre Saturno y Júpiter no ha habido nunca una en estos 3000 años, entre Saturno y Júpiter. Entre Saturno y Marte, 3. Entre Saturno y Venus, 9. Y así. La más numerosa, entre Júpiter y Venus, que ha habido 18. Y luego viene entre Júpiter y Mercurio, 8, etcétera. Total, en más de 3 milenios, 70. 70 ocultaciones. Entonces, eso nos dice que es un evento sumamente escaso. Haciendo un promedio, digamos, 3 milenios y 70 ocultaciones, eso nos da 4 por siglo. 4 ocultaciones por siglo. Bueno, 4 por siglo, que claro, no es que haya una cada 25 años matemáticamente, no. Es absolutamente irregular. En promedio, 4 por siglo, pero es absolutamente irregular. Mira, es tan irregular que hubo un año, que fue el 1477, en el que hubo 3 ocultaciones, en un solo año. 3 ocultaciones. Hago un poco de trampa porque una de ellas fue con Urano. Y yo no estoy mencionando, dije que lo sacaba, pero quedan 2 ocultaciones en un solo año. Eso es rarísimo. Creo que desde el año 10.000 antes de Cristo hasta el año 10.000 después de Cristo, que lo analicé con un programa, no hay ningún año en el que haya ocurrido eso, aparte de 1477 ocurrió eso. Es una curiosidad, pues. No sirve para nada, pero es una curiosidad de esas estadísticas que le gustan a uno, no sé por qué. Antonio, ¿veremos nosotros? Dime. ¿Veremos alguna ocultación con tránsito? Déjelo para lo último. Muy bien. A lo último les digo si lo veremos o no. Bueno, porque me faltan 2 cosillas por decir. Una, solo se han visto en la historia de la humanidad, que estén reportadas, 3. En la historia de la humanidad, solo se han visto 3. Mira, y conste que una ocultación, pues realmente sería muy fácil que la hubieran visto muchos astrónomos, por una razón, porque los astrónomos de toda la historia han perseguido las conjunciones, porque las conjunciones planetarias tenían un significado astrológico importante. Entonces siempre han perseguido las conjunciones. Entonces cuando un planeta hace conjunción con otro, no es que de un día para otro aparezca cercano, no, se va acercando lentamente y su acercamiento puede durar meses. Y entonces los astrónomos y los astrólogos de todas las eras de la humanidad lo van siguiendo y se está acercando. Entonces me parece muy curioso que nunca se haya registrado una ocultación, sino 3 en toda la historia de la humanidad, sabiendo que es un fenómeno que lo siguen los astrólogos desde tiempos inmemoriales. Es muy curioso. Pues mira, solo se han registrado 3. Una se registró en la Edad Media, que tiene sus matices. Mira, esa la registró Gervasio de Canterbury, que era un monje de la época, del siglo XI y XII.
en los siglos, creo que él murió en el siglo XII. Este monje no era un astrónomo, era un cronista, pero era un cronista al que digamos, le gustaba el cielo. Y entonces hizo un par de crónicas del cielo. Y aquí él registró que el 12 de septiembre del año 1170 hubo un acercamiento entre Marte y Júpiter que, claro, como no había telescopio, él los vio juntos y dijo, se ocultó Marte detrás Júpiter detrás de Marte. Se ocultó Júpiter. Eso fue lo que él vio. Como no había telescopio, él no pudo saber si se acercaron mucho o se ocultaron. Era imposible de saberlo. Pero sí lo hubo y ahí está a escala lo que ocurrió. Júpiter detrás, el tamaño a escala, y Marte delante, lo que hubo fue una especie de eclipse anular entre Júpiter y Saturno, y Marte. Él no supo eso. Él simplemente vio que se acercaron. Ahora, este Gervasio, es posible que él no lo haya visto. Él era muy imaginativo y a veces fantasioso. Es el mismo, para que tengamos una idea, porque yo creo que mucha gente lo ha oído mencionar, es el mismo monje que relató un evento que ocurrió en la Luna en el año 1178, que fue la caída de un meteorito en la Luna que en los años 70 del siglo XX se lo atribuyeron, no sé qué criterio tomaron, porque es absurdo absolutamente, se lo atribuyeron a la formación, a la caída de un meteorito que formó el cráter Giordano Bruno, coincidencialmente otro monje también. Y entonces, si uno se pone a leer la crónica de Gervasio de Canterbury, se da cuenta de que es una fantasía total, porque dice que la luna se retorcía como una serpiente. Bueno, y me pongo a hacer yo la simulación en un programa de ordenador, que hoy los hay muy fáciles de encontrar. Hago la simulación de lo que pudo haber visto Gervasio de Canterbury y resulta que prácticamente no pudo haber visto nada. Mira, este día, el 12 de septiembre de 1170, que aquí esto es calendario gregoriano, pero en ese tiempo era el juliano, o sea, el día era distinto para la época. Ese día, ¿qué hubo en la luna? Mira, que la luna estaba de 2 días, de un día. Esta es una fotografía tomada en el año 2020 por este señor Herrera, de una luna de 2 días. Pues el día en el que Gervasio de Canterbury vio ese fenómeno en la luna, no estaba de 2 días, sino de 1. O sea que el cuernito era la mitad, era más delgado, menos de la mitad. Era mucho más delgado. Y eso lo sabemos, es imposible de ver a simple vista. Total, que él tuvo que esperar hasta que se ocultara el sol para poderlo ver. Y ese día, la diferencia de hora entre la ocultación del sol y la ocultación de la luna fue de 20 minutos. O sea que podemos saber la hora con mucha precisión en la que él supuestamente vio esto. Pero ¿qué ocurre? Que durante esos 20 minutos la luna estaba a menos de 3 grados del horizonte. Y entonces a 3 grados sobre el horizonte, evidentemente entran en juego la refracción, entra en juego lo que se llama la gota de agua, o no me acuerdo cómo la llaman, que es cuando se acerca al horizonte, que se forma como una especie de gota, se pega la luna. Bueno, entran en juego unos fenómenos que hacen ver lo que él describió. Entonces, lo más seguro es que lo que él vio fue una puesta de luna en la que ocurrieron estos fenómenos, especialmente el fenómeno de la gota. Y lo describió como si hubiera visto luces que salían y la culebra que se retorcía, en fin. O sea, el tipo era bueno como cronista, tal. A él le tocó la muerte de Thomas Becket. Thomas Becket fue el que lo ordenó sacerdote a él, que sabe que es un santo de la iglesia anglicana. Y a él le tocó la muerte y asistió al funeral de Thomas Becket. Bueno, esto para decir pues que lo que vio Gervasio de Canterbury, mira, él no tenía elementos para calcular, en ese momento no lo sabía, elementos matemáticos para calcular si lo que vio fue una ocultación o si lo que vio fue un acercamiento. Esta misma ocultación o tránsito en este caso se encuentra en una crónica de los chinos, o sea, también fue visto por los chinos. Hay una crónica en la que se relata esto. Tampoco lo podían saber.
para los chinos, en este tiempo, el ángulo mínimo, la medida angular mínima era 4 minutos. Y esto era menos de segundos. Si estamos hablando de segundos, y para ellos era de 4 minutos. Total, que ellos no tenían elementos para calcular si hubo, ni para ver, ni para calcular si hubo ocultación o solamente un acercamiento. Antonio, dime. Quizás recordar a la gente, para que tengan un poco de que la Luna tiene un diámetro de 30 minutos aproximadamente, medio grado. Es medio grado, exactamente. La Luna tiene medio grado y el planeta que más grande se ve en las mejores circunstancias sería de 1 minuto, 60 segundos, que es Venus, en ciertas circunstancias. Pero Venus se puede ver también de 10 segundos, que lo vimos antes. Bueno, segundo eclipse que se ha observado en la historia. Muy interesante este eclipse, porque fue 20 años antes de que se inventara el telescopio. Bueno, eclipse ocultación, pues, en este caso. 20 años antes de que se inventara el telescopio, porque la ley de Murphy, como no perdona, no pudo esperar 20 años. Bueno, en toda una historia de la humanidad de 3.000 años de observaciones no pudo esperar 20 años. Y ese lo vio un personaje que es muy conocido por referencias, que es Michael Maestlin, que fue el profesor de Kepler. Y que fue profesor de Kepler y uno de los primeros que difundió la teoría heliocentrista de Copérnico. Y Kepler le tuvo una admiración que era veneración hasta el fin de sus días. Pues este señor, miren lo que observó, ahí está a escala, lo que observó. Este era Venus ocultando a Marte, entre Venus y Marte. No fue total, sino parcial. Aquí hay una cosa muy interesante que ver, y es que hemos hablado de que si la suma de los radios es mayor, si la distancia es mayor que la suma de los radios, no hay... Eso es todas las órbitas y todos los cálculos que tienen que ver con las órbitas se calculan desde el centro de la Tierra, son geocéntricos. ¿Por qué? Porque ahí se concentra la masa. Entonces los cálculos se hacen geocéntricos, pero la observación no es desde el centro, la observación es desde la superficie. Entonces hay una pequeña diferencia que digamos, cobra importancia en el siguiente eclipse observado por la gente, que fue por la humanidad, el tercero observado por la humanidad, que fue, mira, aquí está el de Maestlin, a la derecha, desde donde él lo vio, que era desde Heidelberg, se veía tangente. Desde el centro de la Tierra se ve como a la izquierda. Si uno observara desde el centro de la Tierra, o sea, los cálculos se hacen desde el centro de la Tierra. Sería como el de la izquierda. Hubo una pequeña ocultación, una ocultación parcial, pero desde Heidelberg se veía tangente. A él le habría tocado lo que se llama una ocultación rasante. Bueno, una casi ocultación rasante, porque rasante por dentro sería que esté metido de él y también sea tangente, esté uno metido dentro del otro. Bueno, eso en cuanto a la de Maestlin, 1590, y el telescopio se inventó o se utilizó por primera vez para mirar el cielo en 1610, justo 20 años después. Una tristeza, porque con telescopio sí se habría podido ver esto, así como está ahí. Bueno, el tercero ya sí fue en la era telescópica, que fue este. Mira. Michael Maestlin, el que está a la derecha, el 28 de mayo de 1737. Lo vio un aficionado inglés que se llamaba John Bevis, que tenía entrada al observatorio de Greenwich, de manera que se podría suponer que lo vio desde el observatorio de Greenwich. Ya había algunos elementos para calcular, elementos matemáticos, para calcular si iba a haber un acercamiento o una ocultación verdaderamente. Y esto que vemos ahí en el cuadro de la derecha es
el cálculo teniendo en cuenta desde el centro de la Tierra. O sea, no habría ocultación, porque la suma de los radios la distancia es mayor que la suma de los radios. No habría ocultación desde el centro de la Tierra. Pero es que Bevis está observando desde Inglaterra, desde Greenwich. ¿Habría ocultación desde Greenwich? Mira, le tocó la ocultación más extraordinaria que puede ver un mortal, que es esta. Aquí está a la izquierda con el cálculo desde el centro de la Tierra. Y a la derecha, lo que realmente vio. Y lo que realmente vio fue que Venus estaba muy cerca de la Tierra y por lo tanto muy grande. Pero cuando está muy cerca, que está cerca de la fase de Venus nuevo, que ya sabemos que Venus tiene fases como la Luna, desde Venus nuevo, que se ve más grande porque está más cerca de la Tierra, hasta Venus lleno, que se ve pequeñito. Se ve la bolita completa, pero muy pequeña. A él le tocó casi en Venus nuevo. Y el otro planeta pasa por detrás de Venus. Aquí lo pinté para verlo, pero realmente está pasando por detrás, desaparece. Y entonces le tocó ver el cuernito y cómo Mercurio se escondía detrás de Venus y sale al otro lado. Eso debería haber sido una visión fantástica, fantástica. Y este es el único ser humano que ha observado realmente una ocultación alguna vez en la historia de la humanidad. El único. Creo que a John Bevis no le han hecho los homenajes que deberían. Debería haber el cráter en la Luna de John Bevis y en Marte otro cráter que se llame con el nombre de él, porque es que, bueno, en Marte no, pero en Mercurio. Pero no tiene nada. Es una que se la debemos a este señor inglés. Fue el primero. Los ingleses tienen el síndrome de el primero. El primer metro, el primer tren. Bueno, se me viene a la mente en este momento el primer inglés, que no sé si conocen el libro de 1912, que fue lo que llamaban el hombre de Piltdown, que fue un fraude tremendo. El primer inglés. A ellos les gusta mucho el primero. Mira, tienen aquí el primero y no le han hecho ningún homenaje. Bueno. Resumen, para acabar lo del PowerPoint. Resumen. ¿Cuántos se han visto? Lo que me preguntaste tú al principio. ¿Cuántos se han visto? Y veremos. ¿Y cuántos veremos? Mira, en la era del telescopio, mira los que se han visto. Es interesante verlos. Empiezo con el de Maestlin, que fue 20 años antes, como para que tengamos la referencia. Es el de arriba. 13 de octubre de 1590 entre Venus y Marte. La elongación era 34, o sea, una elongación grande. Ya dijimos que más de 15 se puede ver. Esta es una elongación buena. Y después empiezan los de la era telescópica. 1705, 1708, 1737, etc. Miren el de 1705, entre Mercurio y Júpiter. Me llama la atención que eso no lo haya visto nadie por telescopio. Es que en 1705 ya el telescopio tenía casi 100 años. Había telescopios muy buenos que se estaban utilizando en varias partes del mundo. Llama la atención que a nadie se le ocurrió mirar entre Mercurio y Júpiter. Y lo mismo en 1708 hubo entre Mercurio y Júpiter, ¿pero qué? 0,2 grados de elongación. Imposible de ver. Ni con telescopio, ni sin telescopio, incluso ni desde el espacio se habría podido ver. Viendo este de 0,2 grados, se me ocurrió una pregunta y no me la pude responder. No tengo respuesta parcial. ¿Se imaginan? No sé si se acuerdan algunos de los que están en este momento conectados, o tú, Diego, que en el año 2004 y luego repitió en el 2012, hubo un tránsito de Venus por el Sol. Y hace poco hubo un tránsito, ese sí no me acuerdo el año, hubo un tránsito de Mercurio por el frente del Sol, que se ve cuando hay un tránsito de Mercurio o Venus por el frente del Sol, se ve la bolita cómo va recorriendo el diámetro del Sol, la bola amarilla, con el telescopio se ve perfecto. Eso es muy emocionante verlo. Y se me ocurrió viendo este de Mercurio-Júpiter el 4 de octubre de 1708, con una elongación de 0,2, ¿qué tal sería
un tránsito, una ocultación entre Venus y Mercurio, pero con una elongación de 0. O sea que sería un tránsito por el frente del Sol de los dos al mismo tiempo. Pues mira, no ha ocurrido desde el año 10.000 antes de Cristo hasta el año 10.000 después de Cristo y no ocurrirá. Ni ha ocurrido ni ocurrirá. Pero es una posibilidad. Sería un fenómeno extraordinario, absolutamente extraordinario. Un doble tránsito por el disco del Sol. Bueno, eso es una curiosidad que tampoco sirve para nada. Bueno, luego viene el del 28 de mayo de 1737 entre Mercurio y Venus, que fue el de Bevis, con una elongación de 22, el de John Bevis. Y luego hubo en 1771, nadie lo vio, entre Saturno y Venus. Es muy curioso que nadie lo haya visto, es que no entiendo. Y el 3 de enero de 1818, con unas elongaciones razonables. Nadie los vio. ¿Qué pasa? Que en esto de las ocultaciones y de los tránsitos, entre 1818 hay un gap. No hay ocultaciones, ni en el siglo XX, ni en el siglo XXI, salvo la del 2065 y otra que viene después. La del 2065, muy mala, 7,8 grados. O sea, no nos tocó. A los que vivimos en el siglo XX, a caballo entre el siglo XX y el XXI, no nos tocó ninguna ocultación de planetas. No la hay. Hay. Así como hay un año, el que mencioné de 1477, en el que un solo año hubo 2, pues hay siglos en el que en todo el siglo no hay ninguno. Aquí hubo casi 2 siglos. Desde 1818 hasta el 2018 va un siglo. Hasta el 2060 van más de siglo y medio, en el que no hay ninguna. Eso es una curiosidad muy grande. Y termino con qué nos depara el futuro. ¿Qué ocultaciones habrá en el futuro? Mira, esto es muy sencillo. El 22 de noviembre del 2065, entre Venus y Júpiter, 7,9 de elongación. No se puede ver desde la Tierra, pero como eso le tocará a mis bisnietos, alguno será astronauta y lo podrá ver desde el espacio. Porque en el espacio sí se puede ver, como no hay difusión de la luz por la atmósfera, sí se puede ver una distancia menor de 12 grados. O sea, esto lo verán los afortunados que en ese momento o sean astronautas o viajeros, ya en ese tiempo ya la palabra astronauta habrá pasado de moda seguramente y se llamarán, serán tantos que se llaman viajeros del espacio. Entonces, el que sea viajero del espacio le tocará verlo. Y que este es entre Venus y Júpiter. Y otro que es el 7 de abril del 2094 entre Mercurio y Júpiter a 1,8 grados de elongación. No sé si desde el espacio se podrá ver tan poca elongación. Pero ya ves como siglos XX y XXI y casi todo el XIX, siglos, sí, XX, XXI y casi todo el XIX, desde 1818. 0. No nos tocó. No nos tocó. Estamos hablando para las generaciones de muy en el futuro, tataranietos o algo así. Muy bien, muy bien. 2 curiosidades. Mira, 2 curiosidades. La primera, entre Saturno y Júpiter, una curiosidad nomás. La última ocultación fue en el año 5209 a.C. entre Saturno y Júpiter, que sería la más espectacular de todas. Lo que vimos en la conjunción del 21 de diciembre pasado, pero ya juntos, desde el año 5209 a.C. Y el próximo acercamiento, a menos de 1 minuto, será en el 9500 y pico. No le va a tocar a nadie vivo en este momento, ni en las próximas generaciones, ni en muchas. Tal. Bueno, con eso dejo el PowerPoint y regreso aquí. Gracias, Antonio. Tengo que disculparme con los de esta charla por la terrible calidad de su voz, pero creo que han podido disfrutar perfectamente de tu exposición. Me consuela que no haya sido así. Y voy a rogar a los que si bien preguntas las coloquen del chat
que las podamos leer. Y así me evitan a mí tener que hablar, someter a todos a esta tortura. Pero digamos que el sonido mío se escucha bien. Bueno, como yo soy el que más he hablado, por lo menos el 75 o el 80% de la charla se escuchará bien. Sí. Espero que no haya dicho muchas barbaridades. En ese 75% que no haya dicho muchas barbaridades. Nos ha quedado mucho por discutir porque has hablado de las ocultaciones como fenómenos meramente como curiosidades. Pero también has dejado que tienen alguna implicación, algún significado para las personas amantes de la tecnología, que no deja de ser parte de lo que era metaastronomía. Sí, evidentemente. Eso no lo podemos ignorar en absoluto. Pues si no hay preguntas, Antonio, yo la charla que nos ha sido siempre deliciosa e interesante. Pero aprovechando que tiene un problema técnico, voy a rogar contigo en la sesión para hablar más. Cuando tú me digas. Muchísimas gracias. Por supuesto que sí. Yo encantado. Es que esta es la vida mía. Ponerme a jugar con esto, porque esto no es más que un juego. Ahora, mañana tendré faena. A ver si soy capaz de sacar un artículo para la revista, porque ya estoy retrasado. Yo mando los artículos mensualmente a la revista y luego los suelo mandar el 23 del mes. Por ejemplo, esta sería para la de marzo. Yo lo mando el 23 de enero. La de abril la mando el 23 de febrero. Y ya tengo un retrasito y no me gusta atrasarme. Me gusta que las cosas lleguen a tiempo para que allá no tengan muchas prisas para hacer la revista. Pues como mínimo ya sabemos que 1 o 2 meses podemos leer la versión impresa de esta. Sí, que es en la revista Astronomía de Madrid. Será un placer leerla. Bueno, espero que salga bien. Yo creo que material hay porque el tema es interesante. El tema tiene su interés. Sin duda. Y hay que tener en cuenta que hablamos de un sistema solar que puede ser calculado en 15.000 años hacia atrás y adelante. Podríamos aventurarnos más allá de esas fechas. Quizá ya entraríamos en especulaciones. Exactamente, sí. Sí, yo hice algunos cálculos, hice cálculos para todos los planetas. Lo hice con un programa y luego lo verifiqué gráficamente con 2 programas más. Verifiqué con uno que se llama SkyMap Pro 12, que es el que normalmente yo utilizo para todas las cosas, para hacer las efemérides de la revista, y para otro que es muy conocido, lo verifiqué con otro que es muy conocido, que es el Stellarium. Y los cálculos que hice están correctos. En los 3 me coinciden. Y entonces, para algunos planetas, me fui desde el 10.000 antes de Cristo hasta el 10.000 después de Cristo. Para otros lo hice desde el 190 o 200 antes de Cristo hasta el 3.000. Porque no vale la pena, pues, pensar qué pasó hace 5.000 años. No. Esto último que les mostré, de que entre Júpiter y Saturno ocurrió desde el 5.209. Es que me tuve que ir hasta allá buscando, pero ¿cuándo fue el primero? Entonces lo hacía desde el 6.000, no, desde el 7.000 antes de Cristo, no. Me fui hasta el 10.000 y encontré que en el 5.209 y que el próximo será en el 9.528. Bueno, esto es interesante para la gente que sale a la calle del cielo nublado y dice, no hay astronomía. Hay astronomía. Claro, uno mismo la hace. Claro.
es algo que podemos hacer simplemente con la imaginación. Muy bien. Pues nada más. Diego, pues muchas gracias por la invitación. Gracias a todo Cosmos Magaró, que hace mucho tiempo que no voy por allá. Y a todos los que nos escucharon, que si no fuera por ellos, esta charla sería inútil. Por supuesto. Decirle solamente que cuelgue, la charla queda grabada y en cuestión de una hora está también colgada en YouTube, para que no quiera Instagram, en YouTube, donde podrán disfrutarla y de mi horror. Bueno, y para encontrarla, mira, me han preguntado mucho personas que no tienen Instagram, ¿dónde la encuentran en YouTube? ¿Qué deberían teclear? En la cuenta de Cosmos Mataró. Cuenta de Cosmos Mataró. Sí, ahora mismo hasta que pongan Cosmos Google, aparece nuestra página web. Y la última actividad que he hecho, había una Castor y aparece y en la reseña podrán ver el vídeo. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias de nuevo y estamos pendientes para una próxima salida. Por supuesto que quedas completamente comprometido con nosotros. Muy bien. Un placer. Adiós. A los demás, Adiós a todos. decirles a los demás que tenemos charla también con el señor Pujol de Economía de Tordera, que es una pequeña pero muy activa entidad de observación de observadores amateurs. Un tipo de que ya no queda gente que de verdad vive por Dios. Hablaremos con ellos. Nada más. Muchísimas gracias, Antonio.